Bueno, indudablemente un movimiento sin precedentes que va creciendo, más gente se va sumando, ciudadanos sin ningún tipo de aspiración política que se pronuncian, por supuesto, y que convocan ya, se está hablando de una tercera marcha multitudinaria y como veíamos también, este fenómeno no solamente es en la capital, sino en varios departamentos del país y también en algunos países del extranjero. Saludamos a Edgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC. Edgar, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana, como siempre, después de lo ocurrido este fin de semana, este sábado. Lectura de este acontecimiento, por supuesto, y los escenarios que se dan, sobre todo para los presionados, el poder político del país. Buen día, lo escuchamos. Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Guatevisión. Bueno, a mí me parece tan relevante la manifestación del 16 de mayo que se constituye en la movilización más grande de la historia democrática de Guatemala, es decir, de los últimos 30 años. La consigna común de los manifestantes fue la renuncia del presidente Otto Pérez, así que a raíz de esa protesta podemos esperar en los próximos días los reflectores puestos sobre Casa Presidencial y sobre las decisiones que el presidente de la República pueda adoptar en relación al clamor popular que escuchamos el sábado y seguimos escuchando aún en varios lugares, tanto en el interior del país, como bien ha dicho, y fuera también de nuestras fronteras. Edgar, ¿cómo analizamos que esto ya no solamente llegue al actual gobierno, a que se investiguen todos aquellos casos de corrupción, sino que también ya estas manifestaciones sirven para expresar en cierta forma el sentir popular en relación a algunos candidatos a la presidencia del país? Efectivamente, el descontento, el malestar de la población no se concentra solo en el presidente y la ex vicepresidenta, sino también en la clase política en general. Abarca a los diputados y también a candidatos a puestos de elección popular. Esto lo que refleja es la percepción ciudadana de que el tema de la corrupción no es un asunto aislado o focalizado en algunos personajes, sino tiene que ver con un sistema que sirve de caldo de cultivo para lo que he denominado un Estado que tiene características de mafia depredadora porque sustrae los recursos de la población. El tema de la corrupción no solo se concentra, como hemos visto, en cárceles y en aduanas, también se extiende a la Policía Nacional Civil, a la Dirección General de Migración, al Ministerio de Salud, áreas no solo de seguridad, sino áreas muy sensibles de servicio social para la población. Y pues no es ningún secreto tampoco que en el organismo judicial ocurren cosas que riñen con el Estado de Derecho. En el Ministerio Público hay debilidades de investigación, no solamente por razones técnicas, sino muchas veces movidos por razones de impunidad. Y en el Congreso, pues hemos visto en estos 3 años y medio de la actual legislatura, cómo se trafican leyes, cómo se legisla en contra de los intereses de la población. De manera que todo esto sirve de fundamento para un rechazo generalizado a la clase política. Una clase política que no logra todavía asentar un clima electoral en el país, pues la población no siente que las elecciones vayan a ser esta vez una solución para los problemas. Por último, Edgar, ¿cómo creemos que esto puede impactar en las decisiones del poder político? Aunque el presidente, a la hora de hablar de la renuncia de Roxana Baldetti y de algunos otros cambios en el gobierno, dice que no es por presiones ni por manifestaciones que en algunos casos algunos dirigentes políticos han minimizado. ¿Cuál cree usted que puede ser realmente el impacto que esto podría llegar a tener dentro de las futuras decisiones en el corto plazo, por supuesto, del Poder Ejecutivo? Bueno, hemos visto cómo el gabinete de gobierno comenzó a desgranarse,
A mí no me extrañaría que en los próximos días pudiese ocurrir una crisis del gabinete, es decir, una secuencia de renuncias de ministros que han perdido el derecho de antejuicio o ministros que han sido señalados por actos de corrupción. Esto, sin embargo, no me parece que mitigue la presión de renuncia del presidente. El presidente va a tener que escuchar el clamor popular, ser consciente él mismo que ha fallado a su juramento de defender y hacer que se defienda la ley, que fue el juramento que hizo el 14 de enero de 2012 cuando asumió el importante cargo que hoy ostenta y está siendo cuestionado por la mayoría de la población. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por su análisis. Edgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales INUSAC, hablando de las repercusiones y las reacciones de esta marcha, por supuesto, con todo lo que esto implica, recordando también y agradeciendo la cantidad de expresiones de solidaridad en todos los lugares del mundo y, por supuesto, aquí en Guatemala por esta segunda transmisión. Recordemos, Guatevisión en esta primera marcha, en el mes de abril, fue el primero en transmitirla en directo de manera completa. Y también, como corresponde, nos sumamos a este acto transmitiendo en su totalidad lo ocurrido este fin de semana en Guatemala, y así seguiremos dentro de esta línea. Tenemos más información porque Crista tiene algunos otros datos de esto ocurrido el sábado. Exactamente, seguimos compartiendo más información y en cuanto al efecto de indignación que ha llegado a despertar tanto a los guatemaltecos en el país como a los que se encuentran en el extranjero por diversos motivos. Esta manifestación se regó como pólvora y encendía los corazones de los chapines en países como Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Suiza, Honduras, España, Italia, Nigeria, Noruega, Rumania, etc. Las protestas se realizaron frente a embajadas o en los sitios emblemáticos de estas naciones, y así como también vemos en las fotografías con banderas, rótulos, mantas y carteles, todos exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, así como la investigación de quienes estén por ahora en el gobierno, y solicitaban también la Comisión Internacional contra la Impunidad que por favor no cesara a las investigaciones para con todos los políticos. Esto para poder enjuiciar a quienes cometan los delitos ilícitos. Esta manifestación en las redes sociales también despertaba el fervor en las naciones como Venezuela, Honduras, Costa Rica y El Salvador, cuyos habitantes afirmaban que deberían de imitar el ejemplo de los guatemaltecos para poder levantarse contra los gobiernos corruptos de Latinoamérica y las injusticias en sus naciones. Bueno, y pese a que se había pronosticado un día normal, un fuerte aguacero se presentó justo a las 3 de la tarde cuando estaban convocadas la mayoría de las personas a la Plaza de la Constitución, pero sin embargo ni la lluvia hizo que los guatemaltecos buscaran refugio, sino que con las mantas y los carteles muchos se tapaban y otros gozaban de la caída del agua. Muchos dicen los empoderaron. Eso ocurrió, nadie se movió, bailaron entre la lluvia, gritaron consignas de libertad y exigían justicia. Muchos lo veían como una bendición, como se ven en las imágenes. No se trató de una simple llovizna, sino que fueron fuertes aguaceros por más de 25 minutos. Sin embargo, solo sirvió para encender los ánimos y que los manifestantes tomaran un segundo aire para seguir con la protesta. Al caer la tarde, el cielo se despejaba y más columnas se hicieron presentes en la plaza, que quedó totalmente abarrotada. Una de las pocas veces realmente que una convocatoria absolutamente espontánea tiene esta cantidad de participantes. Y la lluvia simplemente sirvió, como decíamos, para que la gente se sintiera hasta más contenta y más satisfecha de poder participar en este lugar, de poder pronunciarse, de poder decir lo que como ciudadanos tienen derecho de expresar. Ahí estamos observando lo que ocurría este fin de semana, parte de estas imágenes que fueron el común denominador y lo seguirán siendo durante toda esta semana, de distintas imágenes que circulaban por redes sociales de las personas que allí estuvieron, algunas fotos aéreas que se pudieron tomar y que mostraban la verdadera magnitud de la concentración de miles y miles de ciudadanos guatemaltecos que se pronunciaron en la Plaza de la Constitución.